Cada 16 de septiembre es un día especial para todos los mexicanos, el Día de la Independencia. La Guerra de Independencia de México fue una de las guerras más sangrientas. 11 años de guerra se necesitó para que la nación que hoy es México sea soberana e independiente. Pero ¿por qué esta guerra duró tanto? ¿Cuáles fueron las causas para llevar a cabo esta guerra? Veremos un resumen rápido de lo más importante que se desarrolló en el transcurso de la guerra en 4 etapas, desde su inicio, la organización, resistencia y la consumación de independencia. Cabe mencionar que solo se hará un resumen de lo más importante que pasó durante la guerra. Sé que me faltarán varios sucesos importantes, pero eso será para otros videos. Estamos en el año de 1800, en la Nueva España, actual México. Durante 300 años los españoles dominan gran parte del continente americano, pero pronto todo eso se vendrá abajo. En México había un descontento social por la desigualdad social. Aunque la economía en la Nueva España era rica, solo pocos se favorecían, y estos en su mayoría eran los peninsulares, los españoles nacidos en España. Recordemos que la población estaba dividida en castas o clases sociales, los peninsulares, que eran los que estaban hasta arriba, luego los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, los indígenas, los mulatos, los negros, etc. Otra causa fueron las reformas borbónicas por parte de España, que aumentaban más los impuestos y le quitaban más autonomía a los territorios en América. Eso molestó mucho más a los criollos, ya que no tendrían mucha más autonomía. Otra causa, una de las más importantes, fue la invasión del primer imperio francés de Napoleón a España en 1808, que dio inicio a la Guerra de Independencia Española, donde quitaban del trono a Fernando VII y ponían al hermano de Napoleón como emperador de España. Esto causaría aún más descontento social al no reconocer el gobierno impuesto por Napoleón en España. Llegamos al año de 1810, mientras en España está ocupada en su guerra contra Francia. En la Nueva España ya habían varios grupos que conspiraban contra el gobierno, pero es en Querétaro donde hay una conspiración para llamar al pueblo a las armas contra el virrey. Estos eran Juan Aldama, Josefa Ortiz, Ignacio Allende y el más famoso, el cura Miguel Hidalgo. Juntos iban a hacer llamar al pueblo para la independencia. Tenían planeado para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pero son descubiertos por las autoridades españolas, por lo que Hidalgo decide iniciarlo antes. Así que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 hace sonar las campanas, dando el famoso grito de Dolores. Daba inicio a la guerra por la independencia. Primera etapa de la guerra, inicio. Ya con la población a favor de Hidalgo, estos avanzarían hacia Guanajuato, llegando a reunir a más de 20.000 personas. La primera acción de la guerra fue la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas, el 28 de septiembre de ese año. Recordemos que en esta batalla es donde nace la leyenda del Pípila, el hombre que se puso una lápida en la espalda para poder explotar la puerta. Una vez tomada la Alhóndiga, se haría una matanza contra los españoles y civiles adentro de estas. Después avanzarían hacia Valladolid, el 17 de octubre, y el 25 de octubre tomarían la ciudad de Toluca. 5 días después, Hidalgo, Allende y Aldama se enfrentarían contra los realistas españoles en la batalla del Monte de las Cruces, donde derrotarían a los realistas por la superioridad numérica. Con esta victoria, los insurgentes podían avanzar libremente hacia la Ciudad de México y poner fin a la guerra. Pero Hidalgo decide dirigirse rumbo al Bajío. No se sabe por qué Hidalgo, teniendo la capital indefensa, no decidió avanzar. Algunos dicen que para evitar los saqueos como en Guanajuato, o por la falta de víveres. Sea como sea, no tomó Ciudad de México. El 7 de noviembre, los insurgentes sufrían su primera gran derrota, en la batalla de Aculco, perdiendo gran cantidad de municiones, armas, víveres y más de 200 hombres. A partir de aquí, las relaciones entre Hidalgo y Allende se debilitaron. Digamos que se separarían porque Allende marchó con una buena parte de sus hombres a Guanajuato y Hidalgo hacia Valladolid, pero este se dirigiría a Guadalajara, donde dio el decreto de la abolición de la esclavitud en la Nueva España. A pesar de todo esto, los españoles fueron tomando cada vez más control de los insurgentes. El 11 de enero de 1811 sufren su primera gran derrota, tal vez la mayor de todas, en la batalla del Puente de Calderón, a pesar de su superioridad numérica, ya que perdieron a más de 10.000 hombres en esa batalla. Digamos que aquí terminó la primera etapa de la lucha de independencia, ya que el 16 de marzo de ese año los insurgentes trataron de huir a Estados Unidos, pero el 21 de marzo de ese año son capturados por los realistas, Aldama, Ignacio Allende e Hidalgo entre otros. Estos primeros serían fusilados el 26 de julio en Chihuahua. A Hidalgo lo fusilarían el 30 de julio y sus cabezas serían exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Parecía que la independencia había acabado, pero ya el movimiento había tomado fuerza en gran parte del territorio y en la población. Segunda etapa de la guerra, organización. Otros líderes insurgentes iban apareciendo. Entre los más destacados estaban José María Morelos. Este resultó tener un gran talento militar.
Apenas iniciando su campaña, tomó el pueblo de Tacna en Guerrero, ganando una tras otra batalla contra los realistas españoles. Incluso una de las más famosas fue el sitio de Cuautla, en 1812, donde resistió el asedio español por meses, donde se enfrentó contra uno de los mejores y más temidos generales españoles, el general Félix Calleja. Tras meses de asedio, los insurgentes rompen el sitio y logran huir el 2 de mayo. Otra gran acción militar de Morelos fue la toma de Acapulco, el 12 de abril de 1813. Con esa importante victoria, Morelos tenía el control del comercio del Pacífico. Para esta fecha, la guerra entre España y Francia ya había acabado, saliendo vencedor España, pero muy debilitada. Aún así, ya con el rey Fernando VII de vuelta al poder, envían más de 15.000 soldados a la Nueva España para reprimir a los insurgentes. El 25 de noviembre, Morelos toma la ciudad de Oaxaca. Las campañas de Morelos iban teniendo éxito, incluso el mismo Napoleón Bonaparte llegó a admirar a Morelos por su valentía y su talento militar. Según Napoleón dijo una frase: "Con 5 generales como Morelos conquistaría el mundo". El 13 de septiembre de 1813 se dio el Congreso de Anáhuac, donde Morelos hizo leer a su secretario los sentimientos de la nación, donde declaraba la independencia de la nación, la soberanía popular, la religión católica como única, y la abolición de la esclavitud y de las castas. A Morelos le habían otorgado el nombre de Su Alteza Serenísima, pero este lo rechazó y decidió cambiarlo por Siervo de la Nación. Poco después, el 22 de octubre, el Congreso de Apaxingán proclama la primera Constitución de México. En la quinta campaña de Morelos en 1814 se venían momentos difíciles, ya que el 3 de febrero fusilan al general Matamoros, uno de sus mejores hombres, y el 27 de junio perdió a su amigo Galeana. Incluso Morelos dijo: "Se han acabado mis 2 brazos, ya no soy nada". Ya la suerte de Morelos se vendría abajo. El 23 de diciembre de ese año, Morelos y Nicolás Bravo atacan Valladolid, dándose la batalla de las Lomas de Santa María, resultando derrotados. El envío de más de 20.000 soldados a la Nueva España puso más difícil la situación para Morelos. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado por el capitán Matías Carrascos, luego de que uno de sus hombres lo traicionaran. El virrey Félix María Calleja ordena el 21 de diciembre el fusilamiento de Morelos, y el 22 de diciembre de 1815, Morelos es fusilado de espaldas. La segunda etapa de independencia había acabado. Tercera etapa, resistencia, guerra de guerrillas. Después de la muerte de Morelos, los pocos insurgentes que quedaban luchaban de manera aislada, por medio de la guerra de guerrillas, y estos eran Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, que se escondió en las selvas y las montañas remotas, y Pedro Asensio, un hombre muy poco recordado, a pesar de que combatió por medio de guerrillas por los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla. Ya para estas fechas, los realistas tenían gran control sobre los independentistas. Les mencionaré solo unos enfrentamientos en esta etapa: el sitio de Soto a la Marina, victoria española; la batalla de los Arrastraderos, victoria insurgente; la batalla de Cañada de los Naranjos, victoria española; la batalla del Cerro de Barradas, victoria insurgente; y la batalla de Aguasarca, victoria española. Ya llevaban casi 6 años de guerra y casi medio millón de personas habían muerto, una buena parte por enfermedades y por el hambre. La guerra estaba en un punto crítico. En septiembre de 1816, la llegada del nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca y sus leyes de perdonar a los insurgentes que se rindieran para que acabase ya la guerra resultó ser muy astuto, ya que varios aceptaron, prohibiendo los fusilamientos de insurgentes, y en 1819 se dio la campaña realista contra los pocos insurgentes que habían. De milagro lograron resistir en los 5 años de la tercera etapa de independencia. Cuarta etapa, consumación de independencia. Ya habían pasado casi 10 años desde el comienzo de esta larga lucha. La guerra seguía tanto en México como en el resto de países de Sudamérica, pero en España volvió a cambiar la situación. El rey Fernando VII de España quitó la Constitución de Cádiz de 1812, y para los que se preguntan ¿qué es esta Constitución? En pocas palabras, es un documento que le daba más autonomía a los gobernantes de las colonias de América, y tras la suspensión de esta molestó a muchos gobernantes de la Nueva España, incluso el virrey Juan Ruiz de Apodaca, llegando estos a conspirar contra la corona española, por lo que el virrey pone al servicio un soldado criollo al servicio del rey. Agustín de Iturbide, como comandante del ejército del sur, tenía la tarea de acabar con la última resistencia insurgente de Vicente Guerrero, y este luego proclamaría la independencia de España. El 16 de noviembre de 1820 sale de Ciudad de México para comenzar la campaña contra los insurgentes. Curiosamente, Iturbide fue derrotado por los insurgentes en casi todas las batallas. Por ejemplo, el 28 de diciembre de ese año, Pedro Asensio, un soldado insurgente con 800 hombres, derrotó a un contingente de soldados realistas de Iturbide, muriendo 108 de estos. Igual Vicente Guerrero venció el 2 de enero de 1821 en la batalla de Zapotepec
pero Iturbide tenía planeado hacer una alianza con Guerrero, así que mandaba cartas a este. Finalmente, el 10 de febrero de 1821, se reunirían en Acatempán, donde se dio el recordado abrazo de Acatempán entre Iturbide y Guerrero, sellando la alianza entre estos dos. El 24 de febrero, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, el cual se fundamentó en tres garantías: religión, unión e independencia. Aquí nació el Ejército Trigarante, y su bandera representaba las tres garantías anteriores. Sus colores, el blanco, el verde, el rojo, junto con tres estrellas. El Ejército Trigarante avanzaría para tomar la Ciudad de México. La ciudad de Puebla fue la primera ciudad importante en ser tomada por ellos, mientras en las costas del Golfo de México se hallaba Antonio López de Santa Anna, que se encontraba asediando el puerto de Veracruz. Después de ir reuniendo cada vez más soldados, durante los siguientes meses el Ejército Trigarante las iban de ganar. Ya el 19 de agosto derrotan a los españoles realistas en la batalla de Azcapotzalco, siendo una victoria decisiva para el ejército trigarante. El 24 de agosto de ese año se firman los tratados de Córdoba en la ciudad de Córdoba, Veracruz, entre Agustín de Iturbide y por Juan Donoju, jefe político superior de la provincia de la Nueva España. El tratado pretende reconocer a México como un imperio independiente de la monarquía española. Tras una larga guerra de 11 años, después de tantas batallas y sangre derramada, el 27 de septiembre, el ejército trigarante entra triunfalmente a la Ciudad de México. Al frente iba Agustín de Iturbide con varios de sus generales y capitanes, junto con 16,000 soldados marchando, muchos gritando «¡Viva Iturbide! ¡Viva el ejército trigarante!». Y el 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y ahora cada aniversario se celebra el grito de independencia, y en todo el país, por los héroes que nos dieron patria e independencia. La guerra de independencia de México no acababa ahí, ya que España no reconoció esta, por lo que los siguientes años se dieron intentos de reconquista, siendo la expedición de 1829 la mayor, saliendo derrotados. España reconocería la independencia de México hasta 1836, y para México tampoco se vendrían tiempos de calma, solo era el inicio de otros conflictos y guerras, pero esto es otra historia. Sé que me faltaban varios datos, pero fue un resumen de lo más importante de la guerra. Espero y te haya gustado el video. Si es así, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.